cuando hablamos de personalidades psicópatas o psicopáticas, no siempre van unidos a crímenes de sangre, no siempre hay asesinatos ni demás. Una personalidad psicópata, digamos que está uno entre cada 10 personas. Y se traducen en eso, son personas que se mueven por interés, se mueven de manera insidiosa, siempre buscan un interés económico o un beneficio propio. Y al fin y al cabo utilizan a las personas cercanas, incluso familiares, para llegar a ese beneficio o a ese fin. El niño era un impedimento, por un lado era un impedimento en los futuros planes, según estaba previsto, de irse a República Dominicana a vivir. Y por otro lado también el niño era el único nexo de unión entre su pareja y su expareja, y Patricia. Entonces, quitando eso del medio, pues imagino que sería su forma de poder romper ese nexo de unión y llevar a cabo su plan de vida. Para hablar de criminales en serie, o asesinos en serie, tenemos que tener en cuenta alguna persona que ha matado por lo menos a 2 personas o más. En este caso, si damos por muerta a la primera hija que tuvo como asesinato de la misma autora, hablaríamos de una asesina en serie. En el caso de las mujeres está siempre diferenciado de los hombres. Los hombres siempre tienen un rol más cazador, es decir, salen a merodear, como ha pasado pues, con el chicle, con el caso de Diana Kerr, acechan, a veces acosan, investigan. En el caso de las mujeres siempre suele ser un aspecto más cosechador, es decir, las víctimas siempre son de su entorno y suelen ser bastante más silenciosos. Y en este caso, pues, aunque no esté confirmada la muerte de su primera hija en Burgos, si diéramos por cierto eso, entraría dentro de lo que sería una asesina en serie y entraría dentro de la personalidad habitual en este tipo de criminales. En principio hay unos expertos en prisiones que se dedican a este tipo de terapias, de rehabilitación, de diagnósticos, y ellos son los que en principio podrían determinarlo. A nivel particular hay varios profesionales que pensamos que es muy difícil que este tipo de personas cambien. No por creencias sin más, sino porque en otras referencias que tenemos principalmente en Estados Unidos, en este tipo de criminales, nunca han llegado a demostrar ese tipo de arrepentimiento. Es más, incluso estando condenados a muerte a cadenas perpetuas, pasando muchísimos años, ellos mismos lo dicen. Yo me arrepiento porque sé que tengo que decir que me arrepiento, pero realmente me da igual haber matado a la gente que he matado, no siento pena por ellos y por lo que siento pena es por estar aquí 25 o 35 años. Eso es un comentario bastante habitual en otros asesinos psicópatas o asesinas psicópatas referenciados en Estados Unidos. Entonces aquí no sabremos por dónde saldrá, no sabremos si será posible reinserción, pero aparentemente parece difícil que pueda ser insertada en la sociedad. También con las dificultades que lleva, porque evidentemente una persona con esta historia del pasado, reinsertarse, buscar trabajo, buscar un círculo va a ser complicado. Yo particularmente como padre no quisiera que mis hijos se acercaran a una persona así. Por mucho que me aseguraran que esté rehabilitado, yo no he seguido ese proceso rehabilitador, yo no sé si esta persona está fingiendo. Si ha sido capaz de fingir durante X días estando con el cadáver de un niño en su posesión, ¿quién te dice que no sea capaz de fingir X años para tener esa posible reinserción y luego vuelva a cometer ese crimen? Yo personalmente tendría mucho cuidado con este tipo de personas. Normalmente los psicópatas suelen caer bien a mucha gente, tienen esa imagen de buenas personas o quieren parecer buenas personas. Muchos de ellos tienen un pasado triste o turbio y los sacan a relucir un poco para dar pena y ganar confianza a esas personas. Pues mi padre murió porque era alcohólico y yo lo pasé mal pues porque mi madre no tenía mucho dinero y no sé qué, no sé cuántos. Empecé a trabajar, luego me estabilicé. Siempre intentan dar pena de ese modo, para ganar tu confianza y que tú pienses, con lo mal que le ha pasado a esta persona, ¿cómo va a ser capaz de ser mala después de todas las penurias que ha tenido que pasar? Pues ese es un rasgo muy habitual. Luego otro rasgo habitual es la falta de aprecio generalmente a niños, a animales. Hay gente que no le gustan los niños sin más, no tiene que estar asociado a la psicopatía. Pero la mayoría de psicópatas sí es cierto que los niños como que lo detectan. Dice, esta persona, los niños se comportan de una forma extraña. Quizás porque hay expresiones que nosotros no apreciamos, pero que los niños igual se dan más cuenta, como es el tema de la tristeza y demás. Y luego el tema de los animales, pues suelen ser personas que tienen un sadismo más elevado que la media. Entonces el desprecio a los animales, a otros seres vivos, suele estar siempre latente. Y luego sobre todo siempre prevalece el bien material o su beneficio frente a otras cosas como puede ser la relación con otras personas, lo que es la empatía, es decir, nunca se van a poner en la piel de otra persona. Si pueden tener un bien económico, como por ejemplo hablando del caso de Ana Julia, hablaban de otras parejas anteriores, tuvo 2 parejas o 3 anteriores de edades muy avanzadas con enfermedades terminales. Entonces, ¿qué te hace pensar que una chica joven está con estas personas? ¿Porque les quiere? O por lo que refieren las familias, que realmente ha vaciado las cuentas, ha conseguido un seguro de vida, incluso uno de ellos después de una embolia le mantuvo en casa 2 días, o presuntamente, que todavía no se ha demostrado, y aún así le quería, contrató, me parece que fue, o llamó a un cura para casarse incluso en el hospital el día antes de morir. Son ese tipo de cosas que dejas la calidad humana a un lado y te centras solo en lo que puedes sacar, el beneficio económico o material que puedes tener de esas personas.